Hola, donde quiera que usted se encuentre. Qué privilegio tratar con ustedes la consideración bíblico-escatológica número 101. ¿Ok? Ya entramos al 101. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy muchas gracias por la guianza de tu Espíritu Santo en la consideración de tu palabra. Te rogamos que lo sigas haciendo a través de tu Espíritu Santo, lo cual mucho te agradecemos. En el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, antes de iniciar, debo dar los créditos por las normas, por los derechos, por las leyes del copyright al señor José Luis Montecillos Chipres, autor del libro Cristo en el Antiguo Testamento. Bueno, dicho esto, sigo adelante con la parte número 2 de Cristo en el tiempo del diluvio. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos viendo esta parte número 2 de Cristo en el tiempo del diluvio, bueno, nosotros estuvimos finalmente considerando el asunto de Noé como un tipo de Cristo. Bueno, lo que ya vimos, ustedes lo pueden repasar o lo pueden ver si no lo han visto, justamente en la consideración bíblico-escatológica número 100, porque esta es la 101. Entonces, nosotros quedamos en la consideración de la idea que tiene que ver con, como dije, con Noé como un tipo de Cristo. Y entonces estábamos viendo, pues vimos su vida limpia de pecado, como aplique, vimos su camino justo visto por Dios, y fue allí que nosotros nos quedamos, ¿verdad? En cuanto a su camino justo visto por Dios. Entonces permítanme retroalimentar solamente las ideas inmediatas anteriores en esta idea de el camino justo de Noé como un tipo de Cristo, bajo el tema Cristo en el tiempo del diluvio, diciendo esto: alrededor de Noé todos se habían corrompido, aunque la Biblia no nos dice nada de sus hermanos, él los tenía, de acuerdo a Génesis 5:30, es decir, Noé. Si habían ellos también corrompido, dice la Biblia que solo a él, o sea, a Noé, lo había visto justo, o sea, solamente a Noé, y está hablando de que Dios lo había visto justo, y esto está ahí pues escrito en el capítulo 7, versículo 1. El ser justos viene de ser justificado, y es justificado el que le cree a Dios. No el que cree en Dios, sino el que cree en Dios, y la justificación bíblico-escatológica está en Hebreos capítulo 11, versículos 4 al 7. Fíjense que aquí, que fue precisamente donde nos quedamos en la consideración bíblico-escatológica inmediata anterior, la 100, porque ahora es la 100, porque ahorita estamos en la 101, les decía que es justificado el que le cree a Dios, no el que cree en Dios, sino el que le cree a Dios. Porque dice la Biblia que también los demonios creen y tiemblan. Y yo digo que a veces hay personas, porque así es, que creen y ni siquiera tiemblan. O sea, los demonios tiemblan. Hay gente que cree en Dios y ni siquiera tiembla. Los demonios creen y tiemblan porque saben quién es Dios. Pero ellos no le creen a Dios, ellos le creen a Satanás. Y como le creyeron a Satanás, pues fueron parte de aquella rebelión que se hizo contra Dios. Entonces, es justificado el que le cree a Dios, no el que cree en Dios, sino el que le cree a Dios, Hebreos 11, 4 al 7. ¿Por qué? Pues porque también los diablos creen y tiemblan, pero no le creen a Dios, porque si le creyeran a Dios, no hubieran seguido a Satanás en la revuelta. Nosotros le creemos a Dios.
Yo le creo a Dios y espero que usted también. Observe que se les da el título de justos. Además, Lucas capítulo 1, versículo 5 al 6, Job capítulo 32, versículo 1, Habacuc capítulo 2, versículo 4. Hoy le corresponde al Nuevo Testamento revelar la provisión de una perfecta justicia y es en Jesucristo. Estoy hablando de Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26 y de Romanos capítulo 5, versículo 1. Y Noé fue justo en su vida por fe en Dios, mas Cristo fue justo por él mismo. Estoy hablando de Hechos 3:14, 7:52, 22:14, Lucas 23:47. En Cristo estaba la justicia absoluta, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Dice Primera de Pedro 2:22. Por otra parte, siguiendo en el tenor de Noé como un tipo de Cristo, bajo un tema general de Cristo en el tiempo del diluvio, bajo otro tema, pues todavía más general, pues Cristo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a ver una tercera idea de 4 con respecto a Noé como un tipo de Cristo. Y esta tercera idea es el trabajo de nuestro Señor Jesucristo para salvar al mundo y pues cómo aplique lo que hizo Noé. Porque estamos hablando de Noé como un tipo de Cristo bajo el tema Cristo en el tiempo del diluvio. Su trabajo para salvar al mundo. Segunda de Pedro 2:5. Cuando se le dijo a Noé que vendría el diluvio, cuando se le dijo que vendría el diluvio, al cabo de 120 años, pudo él, Noé, eliminar o hacer a un lado, no hacerle caso, por medio de su fe lo siguiente. Fíjense bien. La duración larga de tiempo. Uy, no, pues con tantos años, tantas cosas que pueden suceder, tal. O sea, a Noé, con la fe, por medio de su fe, pudo superar ese obstáculo, la duración larga de tiempo. Que si eran 120 años, que fueran los años, él tenía su mente en el objetivo que Dios estaba poniendo delante de él. Entonces, Segunda de Pedro 2:5, cuando se le dijo a Noé que vendría el diluvio al cabo de 120 años, él pudo vencer ese obstáculo por medio de su fe. Ok. Por otro lado, Hebreos capítulo 11, versículo 7 habla de las cosas que no había visto. Ok. Es algo con lo que pues podría haber sido un obstáculo grande que Noé pudiera no haber vencido, pero dice Hebreos 11:7 que él, aunque estaban involucradas en este asunto a lo que nos estamos refiriendo, su trabajo para hacer una unidad o un elemento de salvación para el mundo, como aplique, pues no se dejó vencer por ese obstáculo por medio de su fe. Las cosas que no había visto, Hebreos 11:7. Fíjense que cuando nosotros escuchamos, vemos, leemos en la Biblia que ya se llevó a cabo un diluvio universal y que se llevó a todos los hombres, mujeres de ese tiempo, y ni así creemos, bueno, yo sí creo. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, pues ya sabemos, por medio de la fe, dice Hebreos. ¿Cómo puede ser posible que a Noé se le estaba diciendo que las grandes fuentes de agua venían y que todo iba a ser cubierto de agua, etc., etc.? Él lo creyó
porque le creyó a Dios, porque creyó el mensaje que Dios le estaba dando. Y recuerden que los hombres en ese tiempo ni siquiera habían visto llover como nosotros lo conocemos ahora. Dice la Biblia que salía como un vapor, que era como un vapor y que eso pues, dicho en otra manera, tendría que ver en cierta manera y en la línea de pensamiento que aplique con lo que ahora nosotros conocemos como el ciclo del agua. Pero ahí dice que ellos, tal como nosotros lo conocemos ahora, el llover, no lo conocían, sino que era un vapor que subía del agua. Por eso dice aquí que por la fe Noé, para llevar a cabo su trabajo como aplique en cuanto a la salvación del mundo entero, él venció el obstáculo de las cosas que no había visto. Por ejemplo, esto de la lluvia. Por otra parte también, él venció el obstáculo por medio de su fe. ¿Para qué? Bueno, pues para realizar el trabajo que se le estaba asignando y que tenía que ver con la salvación del mundo. La falta de preocupación de inmoralidad de sus contemporáneos. O sea, la maldad estaba todo lo que daba. Eran unos inmorales, unos corruptos, unos sucios, sus contemporáneos. O sea, les daba lo mismo, todo. Entonces había una corrupción. La maldad estaba muy desarrollada. ¿Usted la puede aplicar a nuestro tiempo? Claro que sí. Será como en los tiempos de Noé. Entonces, que todo el mundo fuera un inmoral, que todo el mundo fuera un incorrupto, a Noé no le fue obstáculo para llevar a cabo el trabajo que Dios le estaba asignando en lo que correspondía o tocante a la salvación del mundo. ¿Por qué? Pues por medio de su fe. Que si todos los contemporáneos querían ser inmorales y corruptos, ¿ok? Yo no voy a ser así. Bien. Cuando estamos hablando de esa idea, bueno, la justificación escritural es Mateo 24, 37 al 39, pues por favor usted solito, usted solita lo considera. Bien. Por otra parte, estaba la burla de ellos, que se burlaban, ¿ok? Así como cuando era la reconstrucción de los muros de Jerusalén, ¿ok? En los muros de Jerusalén, cuando estaban en la reconstrucción, dicen que con una mano estaban construyendo y con otra tenían la espada. Y una de las cosas que les decían aquellos tremendos inmorales pecadores, les decían, ay, si una zorra o por decirlo ahora como un perro, no, si una zorra se sube, allí esos muros los va a tumbar nomás con, o sea, burlándose pues de ellos en la reconstrucción de los muros, ¿ok? Entonces, la burla de ellos se deduce en segunda de Pedro 3, del 3 al 6. En medio de esta situación, ocurrió en Noé todo lo contrario. Trabajó como si estuviera ya el juicio. ¿Ok? Trabajó como si estuviera ya el juicio. Así que usted, por ejemplo, si dice, no, pues es que todavía falta que, que se predique el evangelio tal, a todas las etnias, tal, entonces Cristo no va a venir. Bueno, el asunto es que en la historia completa de la salvación Dios tiene un programa para tratar con cada persona, pero nadie dijo que yo voy a estar viva en toda la malla escatológica. Entonces yo como mortal tengo que estar listo aquí y ahora, porque yo ahora puedo enfrentar la eternidad. Entonces, en medio de esta situación ocurrió en Noé todo lo contrario, trabajó como si estuviera ya el juicio. Valoró lo delicado de su misión. Eso está justificado en Génesis 6, capítulo 22 y también en el capítulo 7 de Génesis, pero en el versículo 5. Con temor, dice la Biblia, aparejó el arca, que no
estuviera nada fuera del lugar, que fuera aplicada correctamente la brea y todos los elementos indicados, porque estaba pensando en el momento que es que el arca iba a estar flotando sobre un nivel de agua que iba a cubrir el planeta entero. Entonces, con temor aparejó el arca. La fe toma en consideración, dijo Juan Calvino, citado por José Luis Montecillo Chipre, se está citando a Juan Calvino cuando dijo: la fe toma en consideración los juicios, así como las promesas. Y a mí me gusta decir que Dios no solamente nos ha dicho lo mejor, sino que no nos ha escondido lo peor. Pregonero de justicia se dice de Noé, y qué pudiéramos decir del dulce maestro de Galilea. Marcos 1 del 14 al 15, Marcos 2:2, Mateo 4, 17 al 23, Lucas 13 del 32 al 33. Jesús nació para proclamar la verdad, Juan 18, 37. Finalmente, en el tenor de Noé como un tipo de Cristo, pues tenemos la idea número 4. Su mensaje fue rechazado. Ay, estás loco. Estás loca. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros decimos, yo ya les he dicho a ustedes eso, que a veces la gente se confunde cuando nosotros hablamos de un fin del mundo de una manera aislada. Por eso presentamos la historia completa de la salvación. Y estamos diciendo que el próximo evento en el calendario profético de Dios es el inminente arrebatamiento, primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y que después de la semana 70, entonces viene lo que a mí me gusta ilustrar ilustrativa y espero didácticamente con el dorso de mi mano, es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo propiamente dicho. Y que el fin de la semana 70 nosotros lo podemos ubicar por las razones que ya hemos dicho en el Armagedón en Apocalipsis 16:16, cómo aplique y que sea convergente con las más de 300 horas ya vistas. Entonces, semana 70, pues termina Armagedón, Apocalipsis 16:16, cómo aplique. Terminan los 7 años de la semana 70, otra vez cómo aplique. Juicio de las naciones, milenio, Gog y Magog postmilenial, porque acá en la semana 70 está un Gog y Magog que aplica la semana 70. Entonces acá después del milenio, pues tenemos el Gog y Magog postmilenial, de ahí tenemos el juicio del gran trono blanco y el vistazo que Dios nos ha permitido dar a la eternidad. Entonces, su mensaje fue rechazado. ¿Cuál? Pues el de Cristo y el de Noé. Perdón. Su mensaje fue rechazado. Que yo rechace el mensaje de nuestro Señor Jesucristo no lo hace ni más verdadero, porque ya es verdadero en una forma absoluta, ni lo hace no verdadero. ¿Okay? El que sí tiene un efecto, lo que sí tiene un efecto, lo tiene en mí, porque si yo rechazo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, no hay más oportunidad, no hay más forma de ser salvos ni en este siglo ni en el venidero, porque es: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y el de Noé, bajo el asunto de Noé como un tipo de Cristo, fue rechazado, el de ambos. En primera de Pedro 3:20 dice que solo 8 personas fueron salvas. Dios le habla a las personas y no hacen caso. En cambio, le habla... ¡Qué tremendo eso! Le habló a los animalitos y obedecieron la voz de Dios. Yo siempre he pensado en eso. Fíjense, yo siempre he pensado
¿Cómo fue posible que una parejita, o bueno, como aplique, ¿verdad? En los diferentes los animales que entraron, ¿cómo fue posible que los animales convocados, pues ahora sí que por obra y gracia de Dios mismo, entraran ordenaditos al arca? Imagínense esa escena. Imagínense eso. ¿Cómo fue posible que Dios habla incesantemente a las personas y no hacen caso? ¿Y cómo fue posible que esos preciosos animalitos que entraron lo hicieron obedeciendo a la voz de Dios? Entonces, ¿ustedes recuerdan algunos pasajes cuando Dios le habla a algún animalito y ellos le obedecen? Es claro, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Dios le permitió hablar a la burrita de Balaam. Entonces estaba el ángel deteniéndole y pues él pues no avanzaba y aquel golpeándola. Bueno, pues la burrita habló, la burra de Balaam, pues porque Dios le dio la capacidad. Entonces, también está el caso de cuando aquellas vacas que estaban llevando el arca del pacto, que los enemigos de Israel habían secuestrado porque dijeron, aquí está el mero tesoro. Y así como nosotros sabemos que el pueblo de Israel algo tiene que ver con esta arca, entonces la secuestraron y se les vino el mundo encima, ¿no? Como aplique. Entonces colocaron el arca con ofrendas para el Dios de Israel y la pusieron en un carro tal, con tales características y dijeron, si las vacas se van por aquí, quiere decir que esa es la razón de todo lo que nos está pasando, todo lo malo. Y si van por acá, quiere decir que no es eso. Bueno, total, que las vacas se fueron por el terreno correcto. ¿Quién las estaba guiando para que llevaran de regreso el arca del pacto a tierra de Israel, de los hijos de Israel, y que no permaneciera allá ahí con los enemigos? Porque eso ya estaban volviendo locos con todo el mal que les estaba viniendo. Entonces, la misma creación se somete a nuestro Dios. Esos animalitos, pues lo obedecen. Ya vimos nosotros la diferencia entre ángeles, entre humanos y entre animalitos. Lo que estoy diciendo es que, claro, cuando vimos ahí, nosotros analizamos el punto de cómo Dios puso a los animales bajo el señorío del hombre, del humano. Pero yo estoy hablando de casos particulares donde ellos, la Biblia dice que obedecieron a Dios. Claro que estoy hablando en ese tenor de lo que ya explicamos, de la diferencia entre humanos, animales y ángeles. Y está no muy lejos de estas consideraciones, de estas últimas 100. Está realmente cerca. Bueno, aún los demonios, o sea, ya yéndolos más para allá, aún los demonios obedecen la voz de Dios. Satanás mismo está sometido a la voluntad de Dios. Él no hace lo que le da la gana. Él está sometido a Dios. Pues claro que no le gusta aceptarlo, pero que lo acepte o no lo acepte, no hace a Dios más totalmente superior a Satanás. ¿Ok? Entonces, aún los demonios y el mismo Satanás están sometidos. ¿Ok? Y también obedecen la voz de Dios como aplique, ya vimos eso, ¿verdad? También los elementos naturales. Y la pregunta es, ¿y el hombre? ¿Y usted? ¿Y yo? Jesús lloraba por esa actitud. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise tenerte a ti así como la gallina tiene a los pollitos, ¿verdad? Los polluelos, y no quisiste.
te mandé profetas y los mataste, etc., etc. Entonces, Jesús lloraba por esta actitud. Seamos sensibles a la voz de Dios. El juicio viene. ¿De qué viene? Viene. Si yo lo creo, viene. Y si no lo creo, también viene. Entonces a mí, y también a usted, nos conviene creer. Cuando nosotros estamos hablando aquí de que Noé es un tipo de Cristo, retomando este tema preponderante, pues nosotros debemos saber que el drama continuó, acuérdense. Estaba por venirse un diluvio y solamente Noé, junto con 7 personas más, en total 8 personas, entraron al arca, y podemos decir en una forma correcta que el arca estaba llena de animalitos obedientes, más 8 personas, más 8 humanos. El drama continuó. Noé, su familia y todos los animales entraron en el arca. El cielo se oscureció. Dios cerró la puerta del arca. Así que el que cerró la puerta del arca es el único que la podía abrir. Entonces, cuando empezaron a tocarle a Noé, aunque quisiera, no podía, porque Dios cerró la puerta del arca. La burla de los hombres se tornó en angustia y ahora estaban llorando los más valientes. Tanto mujeres como hombres estaban llorando. Las fuentes del grande abismo se abrieron. 40 días llovió intensamente. 40 días. Todo en la tierra murió. Y después de permanecer 1 año y días dentro del arca, la tierra se había secado y Dios le dijo a Noé que saliera del arca con todos sus acompañantes. Cuando Noé salió, lo primero que hizo fue ofrecer un sacrificio a Dios. Eso bíblicamente pues lo encuentran ustedes en el capítulo 8 de Génesis y el versículo 20. ¿Quién le había enseñado a Noé cuáles eran los animales limpios e inmundos? Esto revelaba que Noé tenía un conocimiento especial. En esta ofrenda hay un claro tipo de lo que Cristo haría después de cruzar el diluvio de su muerte. Lea el Salmo 68 con la mentalidad de que es Cristo el que lo habla. Al cruzar este diluvio, su diluvio, reposa su arca en el Ararat celestial y se presentó en la eternidad el anciano de días, el Padre de todos los espíritus, con su ofrenda. Su sangre limpia. Lea con cuidado para comprender estas afirmaciones, por favor. Hebreos 9 del 11 al 26. Por último, Dios le dice a Noé que no coma sangre, y es que la sangre iba a simbolizar la sangre de Cristo. Sangre que haría posible la paz con Dios. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Ok? Ahora, estamos viendo, hasta este punto, estuvimos viendo a Noé como un tipo de Cristo bajo el subtema Cristo en el tiempo del diluvio, a su vez bajo el área de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero ahora vamos a irnos a el arca como un tipo de Cristo, ¿ok? Ya terminamos con Noé como un tipo de Cristo y ahora vámonos como
el arca como tipo de Cristo. Y aquí les voy a pedir que ustedes solitos lean Génesis el capítulo 6, versículos 14 al 21. Si todavía no hacen su lectura devocional de este día, pues pueden leer ese también. Y también Génesis capítulo 7, versículos 14 al 24. En primer lugar, el arca fue diseñada en el cielo. Lea Génesis 6 del 14 al 16. Enseña que Noé no soñó el plano del arca o se lo inventó. Fue revelación específica de Dios. Acordémonos que a Moisés también se le dio un plano específico del tabernáculo. Éxodo 25 del 1 al 9 y también el versículo 40. Y aún el templo de Jerusalén, cheque primero de Crónicas, capítulo 28 y versículo 19. Asimismo, puede decirse que Cristo fue diseñado en el cielo como aplique, porque acuérdense que creemos en un solo Dios que existe por toda la eternidad en tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Obviamente no estamos diciendo que Cristo tiene principio. No, es Dios, es un Dios eterno, ¿ok? No tiene principio, no tiene final. Estamos diciendo cómo aplique y en la línea de pensamiento que aplique lo que está diciendo Hebreos capítulo 10, versículo 5, en esa línea de pensamiento, de Hechos capítulo 2, versículo 23, y se hace la aseveración también con una justificación escritural como aplique en primera de Pedro 1, 18 al 20. El arca fue hecha en la tierra, ¿ok? Aquí estamos ya en otra idea. Primero estamos diciendo que fue diseñada en el cielo, y aquí estamos diciendo que fue hecha en la tierra. Dice Génesis 7:5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. El arca tendría aproximadamente 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13,5 metros de alto. Una ventana, tendría 45 centímetros, ¿ok? Si era ventana del techo. ¿Cuánto tendría? Pues 45 centímetros. 3 pisos y una puerta al costado. Estamos hablando de Génesis capítulo 6, versículos 15 al 16. El simbolismo es muy rico. El cuerpo humano de Cristo, según Lucas 1, del 30 al 35, es el antitipo del arca, ¿ok? O sea que la madera que fue cortada de los árboles tipificaban la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, cortado, entre comillas, para la salvación del hombre, según el Salmo 1, 3, y también lo que dice el príncipe de los profetas Isaías en el capítulo 53 y los versículos 3 al 8. Cortado fue. La brea con la que se cubrió el arca en hebreo quiere decir cobertura o expiación. Revela que Cristo es nuestra cobertura. Estoy hablando de Romanos 5:9 y nos salva de la ira. La puerta al costado habla del camino de la salvación. Me estoy refiriendo a Juan 19:34, a Hebreos 10, versículos del 19 al 20. En fin, todo habla de nuestro Señor Jesucristo. El arca fue un glorioso medio de salvación. Génesis capítulo 7, versículos 21 al 23 dice: murió toda carne, aceptó Noé y los que con él estaban, ¿ok? Ellos aceptaron, entendieron, comprendieron que había muerto toda carne, y estamos hablando en el sentido planetario. Entonces,
Génesis 7 del 21 al 23 dice, murió toda carne, obviamente, excepto Noé y los que con él estaban. El arca fue refugio del juicio divino. El arca preservó toda la creación. Cristo es el arca que guarda a todo aquel que entra en él. Juan capítulo 18, versículo 9, Isaías 32, 33, Romanos 8, 1 y también versículo 21. Estas ideas, cuando usted tenga una duda, sencillamente vaya y vea la justificación escritural. Y si es una idea que nosotros ya hemos tratado antes, bueno, tendría que ser convergente con las más de 300 horas que ya están especificadas. Pero fundamentalmente, el mismo pasaje bíblico pues nos dice exactamente la dimensión y de forma específica lo que significa esto que estamos viendo aquí en el arca como tipo de Cristo, porque primeramente vimos a Noé como un tipo de Cristo y ahora el arca como un tipo de Cristo. Entonces vea, yo le recomiendo que usted vea de una manera muy analítica sobre todos los pasajes para que las ideas de Noé como un tipo de Cristo queden bien aclaradas. Claro que sí, bíblicamente, y luego también el arca como un tipo de Cristo. Bueno, voy a permitirme yo, habiendo hecho las aclaraciones que ya hice, solamente a manera de conclusión, repasar así rápidamente el punto 2, preponderante, del arca como tipo de Cristo. Bien, Génesis 6, 14 al 21 y capítulo 7, 14 al 24. El arca fue diseñada en el cielo. Génesis 6 del 14 al 16 enseña que Noé no soñó el plano del arca o se lo inventó. Fue revelación específica de Dios. Acordémonos que a Moisés también se le dio un plano específico del tabernáculo. Éxodo 25, 1 al 9 y también versículo 40. Y aún el templo de Jerusalén, primero de Crónicas 28, 19. Asimismo puede decirse de Cristo en cuanto, otra vez, no que Cristo tiene principio, esa es una herejía. Asimismo, cuando estamos hablando del arca como tipo de Cristo, estamos diciendo, bueno, lo que dice Hebreos 10:5, Hechos 2:23 y Primera de Pedro 1:18 al 20, ¿ok? Lo que dice allí, hablando del arca como tipo de Cristo, tendría que redireccionarse a esa idea, porque aquí lo que menos queremos provocar es como una confusión, porque cuando nosotros nos estamos imaginando el diseño del arca en el cielo, imagínense que nos imagináramos alguien diseñando a Cristo para que empiece. Claro que no, esa es una herejía. Estamos manejando la línea de pensamiento del arca como un tipo de nuestro Señor Jesucristo en base a Hebreos 10:5, Hechos 2:23 y primero de Pedro 1:18 al 20. Por la magnitud de lo que se ha dicho, entonces yo me voy a tomar la libertad de ir en primer lugar a Hebreos 10:5, muy importante. Fíjense que yo les recomiendo a ustedes que cuando nosotros estamos haciendo estas consideraciones bíblico-escatológicas, siempre que ustedes tengan una duda, es muy importante que vean en primer lugar si existe una justificación escritural para lo que esté afirmando quien sea, ¿ok? Porque acuérdense que no hay palabra humana que pueda contradecir a la palabra de Dios. La Biblia no
tiene contradicciones. Tiene paradojas que son aparentes contradicciones, pero la Biblia no tiene contradicciones. Entonces aquí, cuando estamos tratando el punto, después de Noé, un tipo de Cristo, pasamos al arca como tipo de Cristo, entonces dijimos que el arca fue diseñada en el cielo como aplique, ¿ok? Y ya lo explicamos. Pero aquí donde yo quiero ser más incisiva es cuando estamos hablando en la tipológicamente del arca como tipo de Cristo. Entonces aquí me voy a ir a Hebreos 10:5. Hebreos capítulo 10, versículo 5. ¿Ok? 10:5. Ya saben que yo no siempre leo la Biblia por asunto de tiempo. Si ustedes la tienen, pues les sirve para reafirmar en su devocional. Muy bien. Hebreos 10:5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Ok? Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Ok? Estamos hablando del arca como un tipo de Cristo. Y las justificaciones bíblicas son las que nos hacen comprender en qué reside la comparación, porque dijimos del arca. El arca fue diseñada en el cielo y entonces justificamos escrituralmente en el capítulo 6 de Génesis, versículos 14 al 16, y también justificamos cuando dijimos que a Moisés se le dio un plano específico del tabernáculo, Éxodo 25, del 1 al 9, y también versículo 40, y que aún el templo de Jerusalén, tomando como base primero de Crónicas 28, 9. Entonces, cuando viene la aplicación del arca como tipo de Cristo, lo que debe quedar en su mente para que sepan exactamente la línea de pensamiento que se está aplicando es Hebreos 10:5. Esto hay que memorizarlo. Por lo cual, entrando, ¿dónde? En el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste, ¿qué? Cuerpo. ¿Ok? Perfecto. Ahora vámonos a Hechos 2:23. Hechos 2:23. Fíjense, Hechos 2:23. Bueno, ahorita les digo. Hechos 2:23. Dice, Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿A quién? Pues a nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Esta parte de Hechos 2:23, Hechos 2:23, lo pueden también consultar ya ustedes solitos en Mateo 27, capítulo 27, versículo 35. También pueden ir en la misma línea de pensamiento al Evangelio de Marcos en el capítulo 15 y el versículo 24. También se pueden ir al Evangelio de Lucas en el capítulo 23 y versículo 33. Inclusive se pueden ir a Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 18, ¿ok? Entonces, déjenme concentrarme solamente en Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Por manos de inicuos, crucificándole. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, permítanme ir a Primera de Pedro. Bueno, ustedes ya pueden consultar los otros paralelos, ¿verdad? Los pasajes, ¿verdad? Los pasajes paralelos que yo ya les he citado, por supuesto, para que sigan viendo el tenor en el que se está diciendo. Porque sí tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Por eso siempre es correcto y necesario que nosotros, claro que sí, siempre veamos que la palabra de Dios lo justifique. Porque la palabra de Dios se defiende sola, ¿verdad? ¿Cómo han intentado destruirla, quemarla, romperla? Es que es la palabra de Dios. No es un libro más, es el libro por excelencia, es el libro de Dios. Permítanme leer para ustedes entonces Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. ¿Ok? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Perfecto. Por eso a mí me gusta enfatizar toda la malla escatológica, ¿verdad? Ay, pues a Dios no es una ocurrencia, es un plan perfecto en la historia completa de la salvación, que es la que nos presenta la palabra de Dios. Ok, termino. El arca fue hecha en tierra bajo el tenor de el arca como tipo de Cristo, después de haber visto Noé como un tipo de Cristo, bajo la idea de Cristo en el tiempo del diluvio, que a su vez está bajo la idea de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿ok? El arca fue hecha en la tierra e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó todo lo que le mandó Jehová. Génesis 7:5. El arca tendría aproximadamente 135 metros de largo, 22,5 metros de ancho y 13,5 metros de alto. ¿Ok? Pues ya nos describe, ¿verdad? Lo que sería una ventana del techo, lo que serían 3 pisos y una puerta al costado. Y ya nosotros lo podemos leer solitos, solitas, ahí en el capítulo 6 de Génesis, en los versículos 15 al 16, en las dimensiones, ¿verdad? Que la Biblia nos presenta. El simbolismo es muy rico. El cuerpo humano de Cristo, según Lucas 1, del 30 al 35, es el antitipo del arca, o sea que la madera que fue cortada de los árboles tipificaba la humanidad, de nuestro Señor Jesucristo, que fue cortado, entre comillas, para la salvación del hombre. Acuérdense que, por ejemplo, Daniel 9:27 nos dice que nosotros tomamos como una justificación bíblico-escatológica muy importante, ¿verdad? Y por otra semana, cuando firma lo del pacto, pero hay otro versículo que nos habla específicamente que desde la salida de la orden, ahí en el mismo capítulo, desde la salida de la orden hasta que el Mesías es cortado, ¿ok?
Entonces se usa la misma expresión. Aquí esas son partes primordiales. Y fíjense que es importante que así como nosotros ponemos a memorizar a los niños. A ver, dime el texto y luego pasamos a los niños, ¿verdad? Allí, ¿verdad? Bueno, no sé si ahora todavía lo hacen, pero yo me acuerdo que cuando era niña a mí sí me pasaba, ¿verdad? Y luego yo pasaba a los niños. ¿Y por qué nunca pasamos a los adultos? Ese es otro asunto, ¿verdad? Repitan el texto. Y nosotros también debemos repetirlo y debemos memorizarlo. Pero déjenme aquí solamente citarles el pasaje. ¿Cuántos minutos nos quedan, Juanito? Juanito, gracias a Dios por Juanito. ¿Nos quedan 10? Ok, dice Juanito que nos quedan 10 minutos. Bueno, en estos minutitos déjenme solamente hacer una conexión pequeña aquí con la palabra cortado. Estoy hablando de Daniel 9. Bueno, ya por la cuestión del tiempo, yo quiero ver este asunto. Ok, muy bien. Daniel 9:23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte la orden, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende, versículo 25 del capítulo 9 de Daniel, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces aquí, donde estamos en el versículo 25, que dice, hasta el Mesías príncipe, allí, en otras versiones, o pues sí, dice hasta que el Mesías es cortado, o sea, está hablando de la muerte y muerte de cruz, está hablando de la crucifixión. Ok, entonces, el cuerpo humano de Cristo, Lucas 1, 30 al 35, es el antitipo del arca, o sea que la madera que fue cortada de los árboles tipificaban la humanidad de Cristo. Cortado, otra vez, palabra clave, cortado para la salvación del hombre. Salmos 1:3, Isaías 53, versículos 3 al 8. Cortado fue, palabra clave. La brea con que se cubrió el arca en hebreo quiere decir cobertura o expiación. Revela que Cristo es nuestra cobertura, Romanos 5:9, y nos salva de la ira. La puerta al costado habla del camino de la salvación, Juan 19:34. Hebreos 10, 19 y 20. En fin, todo habla de nuestro Señor Jesucristo. El arca fue un glorioso medio de salvación. Génesis 7 del 21 al 23 dice, murió toda carne, excepto Noé y los que con él estaban. El arca fue refugio del juicio divino. El arca preservó toda la creación. Cristo es el arca que guarda a todo aquel que entra en él. Juan 18:9, Isaías 32:2, Romanos 8:1 y Romanos 8:21. Y con eso terminamos. Yo no sé si ustedes han oído un coro infantil que dice, el arca es Jesucristo. Y luego pues es un coro infantil que da a entender de una forma bien sencilla e infantil a Noé como un tipo de Cristo y a el arca como un tipo de Cristo. Entonces yo termino la consideración bíblico-escatológica número 101 diciéndoles,
la frase que me regaló Dios y que yo se la regalo a ustedes. Cualquier persona que voluntariamente decide no consagrarse a nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que dirige el Espíritu Santo, automáticamente se consagra a Satanás, y eso no le conviene a nadie. Así que consagrémonos a nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, el máximo de los privilegios es estar aquí y ahora con ustedes. Dios les bendiga.